Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Bueno, aquí de nuevo tu hermano Pedro. Bueno, en esta ocasión quiero hablarle de un tema muy interesante. Y este tema nos incumbe a todos. Bueno, seguimos con la serie del amilenialismo y en esta ocasión quiero hablarte del anticristo y del templo en el cual se sienta este anticristo. Bueno, como siempre les digo, les motivo, les exhorto a que se suscriban al canal y que aprieten la campana para que sepan cuando estoy sacando nuevos videos. Ya vuelvo, que quiero hablarles de qué se trata esto. Bendiciones, enseguida estoy contigo. Bueno, el anticristo. El término anticristo se conoce de varias maneras, específicamente de dos maneras en la escatología. Bueno, uno se conoce como todo aquel que negaba a Cristo, ¿verdad? Y específicamente a los gnósticos de la época, en la cual el apóstol Juan tenía algún tipo de problemas en el cual, porque estos negaban de que el Cristo ya había venido en carne. Así también, como en algún momento Pablo tuvo problemas con los filósofos, siempre, bueno, como el enemigo es astuto y se opone a todo lo que sea de que proponga el evangelio y la verdad de Cristo, pues así también estas personas se negaron y estos eran llamados anticristos, en la cual ya estaban presentes también en aquel tiempo. Primera de Juan 4:3 dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y por eso ahora vemos en el contexto histórico porque Juan hablaba de estas personas, pues dice que no es de Dios y este es el espíritu del anticristo. Pues definitivamente se estaba refiriendo a las personas que estaban en aquel tiempo, pero es el espíritu el que habla, ¿verdad? Por eso dice que las palabras son espíritus y eso es lo que está encerrando. No quiere decir que sea un espíritu que anda dando vueltas por ahí. Es como vemos el espíritu de Jezabel, ¿verdad? En el cual se meten las personas, la prostitución, la envidia, ¿verdad? Y todo lo que trae engaño. Por eso ya Juan decía que el espíritu, ¿verdad? De esta gente negaban que Jesucristo había venido en carne, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjese para que usted, porque dicen los dispensacionales que el espíritu no es lo mismo que el anticristo, y eso lo vamos a probar un poco más adelante. Segunda de Juan 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido de la carne. Este era el mismo problema que tenía Juan con los agnósticos. Quien esto hace es el engañador y es quien el anticristo. O sea que ese ministerio ya estaba en aquel entonces, estaba ya en proceso, ¿verdad?, de desarrollo. Y bueno, también Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso? ¿Acaso no este es el hijo de perdición? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. Y está generalizando, lo está haciendo en plural. El que niega al Padre, pero no solamente el que niega al Padre, y también el que niega al Hijo. Este también es el anticristo. Por eso asumimos, ¿verdad? O asumen las personas que creen en las dispensaciones que este anticristo vendrá personalmente. Y esto lo vamos a ver un poco más abajo. Pero no es simplemente una persona física, sino es todo el que niega al Padre y todo el que niega al Hijo. Este es el anticristo. Bueno, volvemos con Primera de Juan 2:18, la cual dice: hijitos, ya son los últimos tiempos. Y miren, ya Juan en aquel tiempo sabía que el anticristo estaba entre ellos. Y decía, para Juan ya el último tiempo era el que estaban viviendo, el que estaban cruzando y no era futuro. Así que ese anticristo estaba allí. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, porque esto conocemos que son los últimos tiempos. Pues ellos lo estaban esperando ya, no estaban esperando ese anticristo en un tiempo futuro. Bueno, hermano Pedro, pastor, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Bueno, simbólicamente entendemos que a Judas también se le llamó el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque era el que llevaba las malas noticias, porque era el que iba a traicionar al maestro. ¿Por qué no pensar que este hijo de perdición también está en el mundo, que son las personas que, así como Judas, también actúan? Bueno, segunda de Tesalonicenses 2 dice: y aquí se manifiesta el hombre de pecado,
Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, y ellos lo estaban esperando ya, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ellos sabían que era aquí ahora, y no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido en que el día del Señor está cerca. ¿Y cuál es el día del Señor? El día del juicio, donde los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación. No hay, y aquí está claro, no hay 7 años de tribulación, o 3 años y medio y 3 años y medio, tribulación y gran tribulación, sino que es el día del Señor, es para juicio. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Acaso el hombre de pecado y el hijo de perdición no es todo aquel en el cual piensa, en el cual se aloja en tu corazón si tú lo dejas entrar, ¿verdad? Es aquella influencia de parte de Satanás y sus demonios en el cual tú, como también alguna vez dijiste o confesaste con tu boca y creíste con tu corazón y el Señor se sentó en el trono de tu corazón, pues así también entra y se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición, en el cual se opone y se levanta, dice, contra todo lo que se llama Dios. ¿Acaso no es lo mismo, el mismo parámetro que tenemos arriba, que es todo el que se opone a Dios y el que se levanta en contra de todo lo que se llama Dios? Y que se va a sentar en el trono de tu corazón si lo dejas. Bueno, eso es lo que dice el pasaje. Os es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Acaso no hemos predicado muchas veces que la idolatría no es solamente coger un ídolo y prenderle velas y adorarlo como lo hacen los católicos, sino que también amar al dinero, amar más a tu esposa que a Dios, poner a tus hijos por encima de todas las cosas del Señor? Pues eso también es idolatría, y así se sienta en el templo de Dios las cosas que son del enemigo. Ese es el hijo de perdición que se siente en tu corazón, en el cual es simbólico y se levanta contra todo lo que se llama Dios, en el cual cuando vas a ir el domingo a la iglesia, te dice, no vayas, si al final Dios está en todos lados, Dios está en tu corazón, ¿para qué vas a ir? Y tú terminas apostatando. Bueno, haciéndose pasar por Dios. Dice, no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros se lo decía, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, ese es el mismo Cristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, a su debido tiempo se va a manifestar todas las cosas que hemos hablado. Porque dice, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando el Señor venga por todo su pueblo y juzgue a vivos y a muertos. Entonces se manifestará aquel inicuo en quien el Señor matará con su espíritu de su boca y le dirá, para, así ya confirmando y desatando a lo que conocemos como Satanás, ¿verdad? Y la bestia lo desatará, porque actualmente está atado, está restringido, y dice que lo destruirá con el resplandor de su boca. Recuérdense que la palabra dice que la palabra tiene poder y todo lo hizo Dios con la palabra. Por eso a Jesús se le fue dado la llave del juicio, la llave de la muerte, ¿verdad? De las puertas del Hades. Por eso es él el que va a juzgar a vivos, a muertos, y también a condenar a Satanás. Bueno, ya está condenado. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás. ¿Se dan cuenta? No, y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Se dan cuenta? Que lo que está hablando es del engaño en el cual este hombre inicuo se quedará, ¿verdad?, en tu corazón. Y de eso es lo que está hablando, y por eso vamos a ver qué cosa es el templo también. Por eso es que Dios dice que permitirá, o la palabra Apocalipsis dice que permitirá, o Dios mandará un poder engañoso para que crean en estas cosas, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo hace mucho tiempo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios que les envía un poder engañoso para que crean mentira, a fin que sean condenados todos los que creyeron, sean todos condenados todos los que creyeron a la verdad, sino los que complacieron
en la injusticia. O sea, los que creyeron en la verdad no van a ser condenados, pero los que creyeron en la injusticia sí. Bueno, y usted dirá, sí, hermano Pedro, pero es que el hombre inicuo se va a sentar en el templo del Señor, en el tal tercer templo en el cual van o quieren, el cual hemos hablado, ¿no? En otros capítulos que van a construir, bueno, los judíos para que Cristo venga. Bueno, le tengo una noticia muy mala para estas personas que creen que esto va a ser así. Porque, por ejemplo, donde se siente el anticristo, estamos viendo que es en el corazón de las personas. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero que nada, si fuera literal el templo que habla en Ezequiel, que estamos hablando a partir del capítulo 40 hasta el 48, ¿verdad? Bueno, las medidas tendrían que ser kilométricas. Estaríamos viendo que es desde Jerusalén prácticamente hasta Roma. Las medidas en el cual esto no es posible. Y otra de las cosas es que, como vimos en el capítulo anterior, en el cual hablamos de las tribus de Israel, pues no es posible que ya existan tribus genuinas de parte de los judíos. Genealógicamente no es probable, es muy improbable, en el cual la Biblia dice que ahora el Israel es la iglesia, es el remanente que quedó, más la iglesia, en el cual todo el que reconoce que Jesucristo es el Señor. Por eso, ahora bien, pero hermano, por ahí dice templo. Bueno, tenemos que ver, porque las personas que creen en que es un templo literal, pues se basan en 2 de Tesalonicenses 2:4, en el cual dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es su objetivo de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Bueno, aquí hay un problema. Primero que nada, tenemos que ver que la palabra que se usa en griego para templo, en este caso es naos, y no está hablando de un templo físico, sino está hablando de una habitación divina. Bueno, ¿cómo sabemos esto? Porque hay muchos pasajes de la Biblia el cual corrobora esta posición que les estoy dando. Por ejemplo, tenemos Hechos 3:1, en el cual dice, Pedro y Juan subían juntos al templo y a la hora novena de la oración. Bueno, la palabra en griego que se usa en este capítulo, en este versículo de Hechos 3:1 es hierón, que es un templo literal y físico. Pero fíjense que en 2 de Tesalonicenses 2:4 la que se usa es naos, es una habitación divina. Entonces, ¿qué cosa es? Bueno, lo que dice la palabra del Señor, que ahora nosotros las leyes y las ordenanzas del Señor le íbamos a tener escritas en nuestro corazón y le íbamos a atar a nuestro cuello. Así de igual manera sería una habitación divina, y este es el naos en el cual toda esta maldad podría acumularse, ¿verdad? Y nosotros acogerla como si fuera, o sea, hiciéramos, como le expliqué antes, un tipo de idolatría, y ahí es donde se sentaría el mar, ¿verdad? Es como y hoy lo hemos visto por la actualidad, donde hay gentes amadores de sí mismos, gentes que no aman a Dios, que han desechado todos los valores, por lo cual se han predicado por todos los años. Eso es que el mal, ¿verdad?, se siente en el templo de tu corazón. Bueno, ya lo hemos dicho cuando aceptamos al Señor. Te acepto como Señor en mi corazón, ¿verdad? Siéntate en el trono de mi vida, ¿verdad? Y eso es lo que tú aceptas. Tú no aceptas un templo físico. Pero también, bueno, esto lo corroboramos, donde dice, 1 Corintios 6, 19 al 20, donde dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es naos? ¿Se dan cuenta? Cuando tu cuerpo cuando empieza a servirle al maligno, bueno, cuando ese templo, que es una habitación divina, empieza a practicar la fornicación, ¿verdad?, el adulterio, la idolatría, pues empiezas a hacer el mal, se empieza a sentar en ese templo. Por eso dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y a quién han recibido de parte de Dios? Pues al Espíritu Santo. ¿Y quién quiere suplantar siempre a Dios? Puede ser enemigo, Satanás y sus demonios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y este supuestamente es el templo donde se va a sentar, según los dispensacionales, el hombre inicuo y el hombre de pecado, en el cual hemos visto que no se trata específicamente de una persona, que se trata de algo simbólico, en el cual ese hombre de perdición es todo el pecado, toda la porquería que recoge, ¿verdad?, hasta
que el Señor venga hasta que seamos limpiados, ¿verdad? O hasta que muramos. Y esto lo dejamos, bueno, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, el cual no está ahora con nosotros, sino está en nosotros. Así que aquí le dejo demostrado, bueno, de manera de que podamos ver que el anticristo es todo lo que se opone a Cristo y que el templo es una habitación divina y no es un templo literal. Espero les haya gustado. Bendiciones, dejen sus comentarios abajo. La paz de Cristo.